Bueno, sí, sí, yo estaba, eh, la celulitis en realidad no es tan simple, no es tan simple, teóricamente simple, pero en la práctica vamos a ver que a veces no es tan simple. Lo primero, la celulitis, la erisipela y la paniculitis, todas ellas obedecen a procesos inflamatorios del tejido celular subcutáneo. Ese es el primer concepto que tienen que tener claro. El segundo concepto es que estos procesos inflamatorios del tejido celular subcutáneo pueden ser de origen infeccioso o de origen no infeccioso. Entonces, a su vez, los procesos, digamos, inflamatorios de origen infeccioso del tejido celular subcutáneo pueden dividirse en celulitis y erisipela. Los dos son infecciones del tejido celular subcutáneo. Generalmente la diferencia es que como la celulitis es un poco más profunda, entonces lo que ustedes van a advertir es una, digamos, en la zona donde está la celulitis, van a encontrar un aumento de volumen, van a encontrar eritema, es decir, que está rojo, ¿no? Pero no encuentran un borde claramente definido. Entonces, no pueden ver, o sea, está rojo y está después un poquito menos rojo y después ya la piel normal, pero no tiene un borde claramente definido al momento que uno hace la ectoscopía, la visualización de esto. Y la erisipela es también un proceso infeccioso del tejido celular subcutáneo, solo que es un poco más superficial. Y eso hace que los bordes sean claramente delimitados. O sea, ustedes pueden dibujar, están trazados prácticamente casi a lápiz estos bordes, eh, pero también es un proceso inflamatorio del tejido celular subcutáneo. O sea, la única diferencia un poco es la ectoscopía, o sea, cómo se ve. En la celulitis los bordes no se delimitan claramente, en la erisipela sí se delimitan claramente. ¿Cuál es un poco la relevancia de esto? Es que la celulitis habitualmente es, digamos, los gérmenes involucrados son estafilococo y estreptococo. En el paciente diabético o en el paciente que tiene lesiones, heridas en los pies, se agregan algunos gram negativos, en particular pseudomonas. Mientras que la erisipela obedece casi exclusivamente a la presencia de estreptococo, ¿no? Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos una celulitis, la cobertura antibiótica va dirigida hacia estafilococo, estreptococo y gram negativos en el caso de heridas en los pies o pacientes diabéticos. Mientras que en el caso de la erisipela, nuestra cobertura es básicamente limitada a estreptococo, entonces podemos dar antibióticos de menor espectro. Entonces, esto de acá corresponde a los procesos inflamatorios de origen infeccioso del tejido celular subcutáneo. Pero por otro lado, existen procesos inflamatorios de naturaleza no infecciosa. Y esto generalmente puede estar en el contexto de enfermedades autoinmunes o aparecer como fenómenos paraneoplásicos. Entonces, las paniculitis son procesos inflamatorios del tejido celular subcutáneo. Muchas veces no tienen una etiología conocida, algunas veces son, digamos, algunas veces son patología autoinmune asociada a lupus, asociada a vasculitis. Entonces, estas vasculitis sistémicas pueden también dar procesos inflamatorios en los vasos de la grasa y entonces dar este fenómeno de paniculitis autoinmune, ¿no? Pero puede verse también en el contexto de lupus eritematoso sistémico o como un fenómeno paraneoplásico. Fenómenos paraneoplásicos son aquellos fenómenos que no son, se asocian al cáncer, pero no son por el cáncer, sino es por una respuesta autoinmune del cuerpo o de alguna otra naturaleza. Entonces, estas paniculitis son muy parecidas a la celulitis, muy parecidas. Y de hecho, muchas veces uno las trata como celulitis al principio y después ve que no responden y entonces empieza a plantearse estas posibilidades. ¿Cuál es la diferencia clínica? En general son procesos un poco más insidiosos, es decir, son cursos que no es una celulitis, generalmente son pocos días, el paciente tiene fiebre, malestar general, escalofríos,
es un proceso agudo o hiperagudo. Mientras que en las paniculitis generalmente no hay mucho, digamos, el inicio es insidioso, dura algunas semanas, no tiene tanta toxicidad sistémica y generalmente es bilateral, ¿no? A diferencia de la celulitis que suele ser unilateral. Pero, como les repito, muchas veces el diagnóstico es bastante difícil, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que más o menos les puede ayudar a diferenciar estas tres patologías. En resumen, son de origen infeccioso en el caso de la celulitis y erisipelacia y de origen no infeccioso en el caso de las paniculitis. ¿Queda un poco más claro? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, la siguiente parte que vamos a revisar un poco es la parte del sistema osteomioarticular. Yo les había enviado un poco de la exploración linfática porque ahí hay, los videos que les he enviado son muy demostrativos y son, realmente ustedes lo pueden mirar y volver a repetir esto en casa. En sistema osteomioarticular no he encontrado, y voy a buscar un poco mejor, a ver, vamos a tener que hacerlo por partes, porque no he encontrado un video así que les pueda demostrar claramente o como me gustaría que enfocaran el sistema. Entonces esto va a quedar como una tarea para mí, para encontrar, para consolidar, pero hoy día vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿qué hacemos en el examen del sistema osteomioarticular? Primero, el orden justamente es ese, sistema osteomioarticular. ¿Qué quiere decir? Que vamos a evaluar sucesivamente la parte ósea, la parte muscular y la parte articular, ¿no? Entonces, en la parte ósea, eh, en general no es muy difícil, es una evaluación bastante sencilla en general, porque lo único que vemos es si hay alguna deformación ósea evidente, y en el caso de que el paciente refiera a dolor, ver si tiene dolor a la palpación ósea, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que ustedes tienen que buscar. Buscar si hay deformidades craneales, en la columna sobre todo, y si el paciente les refiere dolor a la palpación, palpar. Un segundito. Ya, disculpen la interrupción. Bueno, entonces, en la parte ósea, como les digo, tenemos que evaluar deformidades óseas evidentes, y en el caso que el paciente nos haya referido dolor a la palpación. Eh, Luego de eso viene la parte muscular. Entonces, nos interesa en la parte muscular, en primer lugar, si hay, sobre todo, patologías que se asocian a disminución de la masa muscular, ¿no? Y la disminución de la masa muscular es un dato importante para valorar el estado nutricional del individuo, ¿no? Entonces, los grupos musculares digamos, la atrofia de determinados grupos musculares que nos indican desnutrición, básicamente van a estar en la parte, digamos, temporal, eh, interósea y de las eminencias tenar e hipotenar. Entonces, cuando ustedes ven un paciente, nosotros tenemos que evaluar en la región temporal, ¿no? En la región temporal normalmente esto está, digamos, relleno, pero ustedes van a ver que en los pacientes con desnutrición severa se adelgaza esto y se ve muy prominentemente los huesos de la frente y los pómulos. Eso corresponde a atrofia de los músculos temporales. Y la atrofia de los músculos temporales es un indicador importante de desnutrición. Lo mismo sucede con la parte de los interóseos. Si ustedes miran ahora el dorso de sus manos, van a ver que es una superficie más o menos plana, excepto, bueno, pueden ver un poco los tendones extensores, pero en general es una superficie plana. En cambio, en el paciente desnutrido,
se atrofian los músculos interóseos y lo que van a encontrar es una especie de canales en el dorso de la mano que corresponden a la parte de esta atrofia, ¿no? Y lo otro que ustedes van a encontrar es cuando ustedes ven la palma de las manos, si ustedes ahora miran sus palmas, ¿no? Van a encontrar, voy a compartir un poquito el video para más o menos explicarles cómo es. Entonces, cuando ustedes ven sus palmas, esta parte de acá, que está cerca del pulgar, corresponde a, ¿cómo se llama esto? Es una eminencia. Se llama porque está, digamos, protruido, ¿no? Esto se llama eminencia. ¿Recuerdan? Akemi, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta eminencia? No me acuerdo, doctor. Esto se llama la eminencia tenar. Y esta parte, que está más cerca, digamos, más próxima al quinto dedo, se llama la eminencia hipotenar. Si Hipotenar. ustedes miran sus manos, ajá, exacto. Entonces, si ustedes ven sus manos, van a ver que tienen eminencia tenar e hipotenar. En los pacientes con desnutrición severo, esas se aplanan. Entonces, eso se llama atrofia tenar y atrofia hipotenar. Entonces, digamos, desde el punto de vista muscular, los signos que nos indican atrofia muscular generalmente corresponden a pérdida de músculos temporales, interóseos y pérdida de las eminencias tenar e hipotenar, ¿no? Por otro lado, claro, también podemos ver, por ejemplo, algunas otras patologías. Generalmente la hipertrofia no es una patología, es básicamente en el escenario de atletas entrenados, pero existe lo que se llama la pseudohipertrofia, en donde el paciente, ustedes lo van a ver, por ejemplo, digamos, que tiene dificultad para la marcha y sin embargo lo que van a encontrar es un aumento de volumen en la zona correspondiente a los músculos, sobre todo de las pantorrillas. Eso se ve en algunas formas que se denominan de distrofia muscular. Y particularmente la distrofia muscular más común. ¿Me escuchan? Me parece que se me cortó el audio. Sí se escucha. Sí, doctor, sí se escucha. Ah, ya. Ya. Entonces, cuando en algunos pacientes tienen debilidad muscular y sin embargo es como si tuvieran los músculos hipertrofiados. Eso se llama pseudohipertrofia, porque en realidad no es que aumente la masa muscular, sino que está infiltrada de tejido anómalo. Y esto se llama la distrofia muscular, siendo la más común la distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Esta distrofia muscular de Duchenne se asocia pues a pseudohipertrofia en las pantorrillas. Y es un dato importante en el examen físico, cuando vean pacientes con dificultad para la marcha, ¿no? Y justamente a propósito de esto también es importante evaluar no solamente entonces ectoscópicamente a ver si hay atrofia muscular, a ver si hay pseudohipertrofias, pero acá es muy importante valorar la parte de la fuerza muscular. Entonces, para evaluar la fuerza muscular, nosotros tenemos una graduación, ¿no? En donde digamos, calificamos la fuerza muscular del 0 al 5. Donde 0, ¿qué significa? Leslie. Ustedes en la clase han visto lo que es la graduación de la fuerza muscular del 0 al 5, ¿cierto? Hola. Doctor, ¿cero significa que hay una ausencia de contracción? Claro, o sea, 0 significa ausencia de fuerza muscular. 1 corresponde a... Contracción sin movimiento. Uh-huh. Y la 2 era movimiento que no logra vencer la gravedad. Entonces, 2 es movimiento Que no logra vencer la gravedad. con gravedad anulada. ¿Qué significa eso? No podría,
O sea, ¿qué significa que no vence a la gravedad? Que no tiene la suficiente fuerza que necesita para... No, no lo tengo claro. Ya. ¿Alguien que lo tenga un poquito más claro? Que no tenga la fuerza para mantenerlo elevado, o sea, contra la gravedad. Y a lo que estuvo diciendo el doctor en lo que es en la teoría, dijo que a partir de la 2 para abajo, a ver, dice que los ejercicios de movilización ya, o sea, la terapia se diría que es en vano para ellos. A veces se puede considerar todavía como el 2 como rescatable. Movimiento, claro, o sea, movimiento con gravedad anulada quiere decir que el paciente puede mover, digamos, en el plano horizontal, pero cuando le dicen, por ejemplo, en el caso de las manos, ¿no? O en el caso de los brazos. Entonces, el paciente puede mover su brazo horizontalmente, pero cuando le dicen levante el brazo, es decir, cuando tiene que vencer la fuerza de la gravedad, no puede levantar el brazo. Entonces, solamente hace movimientos en el plano horizontal sin poder subir, ¿no? Y cuando ya puede vencer a la gravedad, es decir, ya puede levantar su brazo, eso es movimiento contra gravedad, pero no contra resistencia. Es decir, ustedes lo que hacen es, vamos a prender un ratito nuevamente la cámara, entonces, en el caso de gravedad anulada, entonces, por ejemplo, yo le digo al paciente, levanta el brazo, está bien, pero si yo hago una pequeña presión, el paciente ya no va a poder levantar el brazo. Eso se llama ese es grado 3, o sea, el paciente puede levantar el brazo, pero yo pongo mi brazo haciendo un poco de fuerza contra el paciente y simplemente no puede levantar. Entonces, ese movimiento logra vencer la gravedad, pero no logra vencer la resistencia. Mientras que el movimiento grado 4 es contra gravedad y resistencia, pero no contra resistencia completa, ¿no? O sea, logra vencer algo de resistencia, pero no completamente. Eh, o sea, es movimiento contra gravedad y contra resistencia parcial. Mientras que el grado 5 es la fuerza muscular normal, o sea, vence gravedad y resistencia. Entonces, esto es importante y una cosa que ustedes tienen que, digamos, cuando un paciente tiene disminución de la fuerza muscular, hay que ver si esta fuerza disminución es proximal o es distal. Proximal nos referimos, por ejemplo, ¿no? Proximal es el paciente que, por ejemplo, tiene fuerza todavía en los dedos, en las manos, pero no tiene fuerza, por ejemplo, para movilizar el tronco o para movilizar la cintura. Entonces, generalmente en las manos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos evaluar la fuerza muscular. Por ejemplo, voy a compartir nuevamente. Eh, por ejemplo, nosotros le podemos pedir al paciente que, para ver la fuerza distal en las manos, que apriete nuestra mano, que haga pinza, por ejemplo, el pulgar con el dedo índice, y nosotros tratamos de romper esa pinza así, ¿no? Entonces, vemos si el paciente puede hacer eso, vemos si el paciente puede hacer movimientos de flexión y extensión de la muñeca y nosotros podemos poner una resistencia. Entonces, por ejemplo, acá, yo por ejemplo le digo al paciente, flexione, ¿no? Entonces, hago eso y yo una resistencia si el paciente tiene alteración en la flexión o en la extensión. Mientras que si yo quiero evaluar la fuerza muscular a nivel más proximal, es decir, en el hombro, puedo decirle al paciente que levante el hombro contra mi mano, ¿no? O que se incorpore de la silla. Y lo mismo en miembros inferiores. Entonces, en miembros inferiores, por ejemplo, pueden evaluar la fuerza distal haciendo que el paciente pedalee contra sus manos, mientras que la fuerza proximal la pueden evaluar haciendo que el paciente trate de doblar el muslo sobre su abdomen, ¿no? Entonces, tenemos que identificar si cuando hay una pérdida de la fuerza muscular, este es proximal o distal, y si es simétrica versus asimétrica, ¿no? Entonces, esos son los datos más importantes. Cuando vean pérdida de fuerza muscular, primero tienen que definir, ¿es proximal, es distal? Segundo, ¿es simétrica o es asimétrica? Y finalmente, cuantificarla en base a esta clasificación que hemos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos fuerza muscular disminuida en miembros inferiores 3/5 bilateral. O podemos poner disminución de fuerza muscular
en el miembro superior derecho 2/5, ¿no? Y ahí tenemos también que entonces plantear, digamos, cómo se describen estos conceptos. Y cuando hablamos de pérdida de la fuerza muscular completa, estamos hablando de plejía o plegia. Mientras cuando hablamos de disminución de la fuerza muscular sin pérdida completa, hablamos de paresia, ¿no? Entonces, paresia es cuando se pierde paresia es disminución de la fuerza, y cuando se pierde completamente es plegia, ¿no? A su vez, también hay algunos prefijos que nos ayudan a diferenciar, y, por ejemplo, cuando ustedes escuchan hemiplegia, ¿qué quiere decir? A la mitad Mel, del cuerpo paralizado, o una la parte. mitad del cuerpo paralizado, exactamente. Entonces, hemiplegia es la mitad del cuerpo paralizado. Entonces, si la mitad del cuerpo paralizado es la izquierda, hablamos de hemiplegia derecha, ¿no? ¿Y qué será? A ver, Melanie, ¿qué es hemiparesia entonces? Sería la mitad del cuerpo, bueno, la mitad del cuerpo estaría disminuido la fuerza muscular. Ajá, muy bien. O sea, disminución de fuerza muscular en la mitad del cuerpo. No abolición, porque ya habíamos visto que la abolición de la fuerza sería hemiplegia. La otra cosa que ustedes van a encontrar, o el otro término común, es paraparesia o paraplegia. Ustedes han escuchado comúnmente, se habla en el aula, esta persona está parapléjica, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con paraplegia o paraparesia, Akemi? Eh, que es como una dificultad para la marcha, para caminar, algo así. Ya, bueno, efectivamente la paraparesia y la paraplegia se asocian pues a dificultad o imposibilidad de caminar, pero nos referimos como concepto, la paraparesia o paraplegia es cuando se pierde la fuerza muscular en ambos miembros inferiores. Entonces, si el paciente no puede movilizar en absoluto los dos miembros inferiores, ambas piernas, hablamos de paraplegia. Mientras que si puede mover un poco, si tiene disminución de la movilidad de miembros inferiores, hablamos de paraparesia. Y finalmente, cuando solamente uno de los miembros superiores o inferiores pierde la movilidad o la fuerza, hablamos de monoparesia o monoplegia. Entonces, por ejemplo, si una persona solamente deja de movilizar el brazo izquierdo, por ejemplo, hablaremos de monoplegia braquial izquierda. Recuerden también que cuando hablamos de los términos, los brazos hablamos de braquial y en la pierna hablamos de crural. Entonces, si una persona, por ejemplo, digamos, no puede, a ver, si la persona no puede movilizar en lo absoluto la pierna izquierda, ¿cómo se llama eso? Leslie. Una persona que no puede mover, o sea, lo único que pasa, o sea, puede mover todo menos la pierna izquierda. Y no puede mover nada la pierna izquierda. Fuerza muscular cero. ¿Cómo lo denominarías? Monoplegia. Monoplegia, ¿qué más? Pues son cuatro miembros. Doctor, ¿estaría monoplegia en la crural izquierda? Monoplegia crural izquierda, así es. Entonces, es importante tener todas estas definiciones. Un paciente puede tener hemiparesia, ¿no? Izquierda, monoplegia crural derecha, monoparesia crural izquierda, paraplegia, monoparesia braquial derecha, monoplegia braquial izquierda, etc. O sea, es importante hacer las definiciones, ¿no? Eh, de disminución como de localización para tener, entonces, por ejemplo, nosotros podemos poner, si nosotros tuviéramos que el paciente, claro, no mueve nada,
monoplegia crural izquierda. Pero si hay una monoparesia crural izquierda, tenemos que identificar si mueve 2/5, 3/5, 4/5. Entonces, por ejemplo, si el paciente puede mover la pierna, tiene disminución de la fuerza, pero logra vencer a la gravedad, entonces diríamos una monoparesia crural izquierda 3/5, ¿no? Entonces, con esa descripción podemos nosotros evaluar. Y esto es importante porque eso nos permite hacer el seguimiento. O sea, hay pacientes, digamos, cuando nosotros recibimos a un paciente con un síndrome de déficit motor focal agudo, que es uno de los síndromes más importantes en medicina. O sea, uno de los síndromes más importantes es el déficit, y sobre todo que tiene que ver con la disminución de la fuerza muscular, es el déficit motor focal agudo. ¿Qué quiere decir el déficit motor focal agudo? Que el paciente súbitamente deja de movilizar un sector del cuerpo. Y esto, ¿cuál es? Cuando viene un paciente que de un momento a otro no puede movilizar una parte del cuerpo, ¿qué es lo que ustedes deben pensar en primer lugar? ¿Cualquiera? ¿Qué se les ocurre cuando una persona viene a la emergencia, llega a la emergencia, doctor, no puedo mover el brazo izquierdo? Y esto como empezó, de un momento a otro, doctor, me dolía un poco la cabeza y de ahí a, no podía mover el brazo. Puede ser por alguna afección a los nervios, lo que causa que no haya movimiento en la zona. Es raro encontrar esto como una lesión de nervio periférico agudo, pero ¿qué es lo más común? Sobre todo, vamos a suponer que su paciente es hipertenso o es diabético. Paciente de Ah, doc- 60 años. pregunta Hola. un dolor preguntarle si ha tenido previamente un dolor en el pecho. Si no me equivoco, ese es un signo para que te dé un paro cardíaco, algo así. Eh, Dolor en no, el pecho y luego la falta de movimiento en un brazo. eh, no. Ahí lo que seguramente te estás refiriendo a lo que se llama un evento coronario agudo. Un evento coronario agudo, Ah, que sí. básicamente corresponde a una angina inestable o un infarto de miocardio, se caracteriza efectivamente por un dolor retroesternal opresivo que se irradia al brazo izquierdo. No dificulta la movilización, sino el dolor se va al brazo izquierdo. Pero generalmente esto no se asocia a pérdida de movilidad. Cuando una persona súbitamente pierde la fuerza en un lado del cuerpo, lo primero que tienen que pensar largamente, y casi con seguridad, es en lo que se denomina desorden cerebrovascular, ¿no? Esto tiene varios nombres. Y algunos le llaman ACV, DCV, SB, en fin, ¿no? De acuerdo a si quieres llamarlo accidente cerebrovascular, desorden cerebrovascular, evento cerebrovascular agudo, o incluso los españoles están tratando de que se le llame ictus, ¿no? Un poco más o menos en línea con lo que los ingleses le llaman el stroke, ¿no? Ustedes van a encontrar que en Estados Unidos el nombre es stroke. Bueno, pero esto ocurre como resultado de una isquemia o una hemorragia agudas en el territorio cerebral, ¿no? Entonces, la manifestación de esto es déficit motor focal agudo. Eso es lo que, desde el punto de vista sindrómico, lo que ustedes van a encontrar, ¿no? Cuando ustedes vean esto, déficit motor focal agudo, es muy importante justamente esta graduación, porque típicamente, y eso es uno de los criterios que nos indican si el paciente va bien o no. Por ejemplo, vamos a suponer, llega el paciente y no puede mover el brazo izquierdo. Al cabo de 2 o 3 días, el paciente recupera la movilidad y de lo que tenía, y miren, un paciente yo puedo reportar en la historia. Día 1, día que ingresa a la hospitalización, hemiparesia braquial izquierda, izquierda. Día 2 de hospitalización, hemiparesia izquierda. Día 3 de hospitalización, hemiparesia izquierda. Los 3 días, ustedes van a escribir lo mismo.
y aparente, ustedes no podrían notar si hay una mejoría o no. Pero si su paciente, digamos, solamente mueve en el plano horizontal, tiene hemiparesia. Si el paciente logra vencer casi toda la resistencia y solamente hay un déficit leve, sigue siendo hemiparesia. Entonces, si un paciente ingresa, por ejemplo, y al principio tiene una hemiparesia 2/5 y 2-3 días después su hemiparesia es 4/5, ese paciente está evolucionando bien y puede irse a la casa. En cambio, un paciente puede haber ingresado, digamos, con una hemiparesia y logra vencer la gravedad, y sin embargo, 2-3 días después, solamente hace movimientos en el plano horizontal. Ese paciente sigue siendo hemiparesia, pero ese paciente ha empeorado. Entonces, en el primer caso, hemos hablado de una hemiparesia que pasa de ser 2/5 a 4/5. Buena evolución, el paciente puede ir a la casa. En el segundo caso, el paciente empezó con 3/5 y luego se fue deteriorando a 2/5. Ah, no, acá hay una complicación. O este paciente ha resangrado, o tiene un edema cerebral, o no es un evento cerebrovascular y es otra cosa, por ejemplo, un tumor o una hemorragia subaracnoidea. Entonces, por eso es tan importante en la valoración diaria calificar numéricamente y cuantitativamente cómo va la fuerza muscular. Muy bien, entonces, con eso tenemos digamos, la evaluación de lo que es fuerza muscular en general. Entonces hemos revisado que primero evaluamos el aspecto para evaluar si hay atrofia muscular, si hay hipotrofia muscular, y especialmente las variantes asociadas a desnutrición, que son las atrofias temporal, tenar, hipotenar, y por otro lado hemos visto ya lo que es la graduación de la fuerza muscular y cómo se clasifica, ¿no? Akemi, sí. Doctor, disculpe, ¿cómo se llama la persona que pierde la movilidad, tanto miembros superiores como miembros inferiores? Cuando pierde la movilidad completamente, se llama, Sí, y eso sí, se llama cuadriparesia o cuadriplegia. O sea, cuadri de 4, ¿no? O sea, si el paciente tiene dificultad generalizada de mover, eso se llama cuadriparesia. Pero si no mueve nada, eso es una cuadriplegia, ¿no? Y eso es importante Doctor, también a pregunta modo de... más. Y un mismo Sí, paciente que pierde tanto miembro superior como miembro inferior, ¿puede tener ambos, cuadriparesia y cuadriplegia? no, o sea, no se puede tener cuadriparesia y cuadriplegia, porque por definición, la Ujú. cuadriparesia es que todavía mueve algo. O sea, el término paresia es disminución del movimiento, pero algo mueve. Ah, Entonces, ok. en cambio, cuadriplegia no mueve nada. O sea, por definición, cuadriplegia es 0/5. O sea, cuando ustedes ponen cuadriplegia, ya no tienen que poner 0/5, porque ya se entiende que cuadriplegia, por definición, es 0/5. Mientras que la cuadriparesia podría ser que el paciente mueva algo, mueva contra gravedad o mueva un poco contra resistencia, ¿no? O solo haga movimientos horizontales. Entonces, cuando tú tienes cuadriparesia, ahí sí tienes que especificar si esto es 2/5, 3/5, 4/5, etcétera, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, la siguiente parte es la parte articular. Y en general, nosotros cuando hacemos el examen articular, tenemos que evaluar las articulaciones de lo que se denomina el esqueleto axial y lo que es, digamos, las articulaciones periféricas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esqueleto axial, habitualmente a lo que referimos es a lo que es la columna, ¿no? Y la parte de sacroiliacas y cadera, ¿no? Entonces, eso es generalmente lo que tiene que ver con esqueleto axial. Entonces, para la parte de esqueleto axial, generalmente para evaluar la movilidad de las articulaciones de la columna, utilizamos lo que se llama el test de Schober. ¿En qué consiste el test de Schober?
consiste en que ustedes, con el paciente, digamos, espaldas, trazan una línea imaginaria entre las crestas ilíacas. Entonces, en la espalda del paciente nos ponemos a la altura de las crestas ilíacas y esa zona en la columna es el punto 1. El punto 2, lo que hacemos es, y para eso necesitamos tener 1 centímetro, hacemos un punto 10 centímetros por encima de ese primer punto. Entonces, en la espalda del paciente lo que hacemos es ponemos 2 puntos, y eso lo pueden hacer hoy día, por ejemplo, como práctica en sus familiares. Entonces, ubican las crestas ilíacas, entonces trazan esa línea entre las dos crestas ilíacas, y en la zona de la columna corresponde el punto 1, ¿no? Entonces, este punto 1 es en esa zona. Y luego con 1 centímetro de esto que usan los sastres, eso tienen que tener también, miden 10 centímetros y trazan otro punto. Entonces, ese es lo primero que van a hacer. Después, van a invitar al paciente a que, estando en la posición vertical, que ustedes, o el paciente es parado, hacen eso, van a hacer que el paciente se incline en 90 grados, ¿no? Es decir, que el tronco, o sea, que el paciente se agache hasta que el tronco y las piernas formen un ángulo de 90 grados, ¿no? Normalmente, ¿qué creen que va a pasar con esa distancia que ustedes han marcado? Y esa distancia entre los 2 puntos la vuelven a medir. ¿Qué creen que va a ocurrir? ¿Me siguieron? Doctor, ¿podría volver a repetir, por favor? Porque me perdí. A ver, para hacer este test de Schober, que tiene que ver un poco con la movilidad de la columna axial, tienen que hacer, en primer lugar, evaluar, hacer un trazo, o sea, al poner al paciente de espaldas, parado, y entre las crestas ilíacas trazar una línea. Al trazar esa línea entre las dos crestas ilíacas, tener un punto en la columna. Ese es el punto número 1. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí han seguido? Doctor, una pregunta. ¿Sí? Usted dijo trazar, ¿no? De cresta ilíaca a cresta ilíaca. Ajá. Es Es una por línea. una línea del paciente tiene que estar, la línea es desde delante o detrás. Por detrás, ya, porque justo Ok. tenemos que ver estos puntos aquí en la zona de la columna que correspondan, ¿no? Entonces, esta zona corresponde a un punto en la columna. O sea, ¿cuál es el punto 1 que vamos a poner en la columna? El punto que corresponde a la intersección de la misma columna con una línea que cruza las dos crestas ilíacas. Y vamos a medir 10 centímetros por encima de eso, y eso es el punto número 2. Entonces, cuando el paciente adopte la posición de 90 grados, vamos a volver a medir eso. Y eso se llama el test de Schober. Y eso nos indica cómo se moviliza la columna. Eso les voy a dejar de tarea para que lo hagan en sus familiares, y me van a decir cómo cambia esa medida. Entonces van a apuntar cuánto cambia en cualquiera de sus familiares, lo van a hacer hoy día, y me van a decir cuánto es el cambio en la medida inicial a la medida final. Lo siguiente que vamos a evaluar son ya la parte sacroiliaca, y para la articulación sacroiliaca tenemos las maniobras, digamos, que incluyen de apertura y cierre de las crestas ilíacas. Eso se llaman maniobras de Volkmann y de Eriksen, ¿no? Sí,
palpar, buscar con el paciente echado en decúbito dorsal, o sea, echado mirando hacia arriba, tienen que buscar las crestas ilíacas y tratar de apretarlas hacia adelante y tratar de como que juntarlas o separarlas. Y eso se llaman las maniobras de Bollmann y Ellis. Y la maniobra también de Favere, que consiste en lo que es flexión, abducción y rotación externa, ¿no? Y esto vamos a tratar de, voy a tratar de enviarles un video sobre estas maniobras porque esto es un poco difícil de explicar, o sea, tener el concepto general, pero tienen que evaluarlo en la práctica real, ¿no? Y bueno, lógicamente después vamos a tener que ir avanzando ya a nivel de las articulaciones periféricas, buscando pues, cómo están las articulaciones, palpando y viendo la movilidad de las articulaciones del hombro, del codo, de las metacarpo falángicas, de las interfalángicas proximales, interfalángicas distales, articulación de rodilla y las articulaciones del tobillo, ¿no? Para buscar disminución, aumento de volumen, cambios inflamatorios, etc. Muy bien. Entonces, eso vamos a tratar voy a buscar un video que sea, digamos, en donde puedan poder ver esto para que lo puedan después practicar. Y una cosa importante, siempre hacer primero el examen articular en personas normales, ¿no? Entonces, la idea es que lo puedan buscar en sus familiares, en sus familiares, ¿no? Bueno, en la parte de linfáticos vamos ayer, bueno, ya lo han podido revisar. ¿Les ha quedado alguna duda sobre la parte del sistema linfático? De la exploración linfática. Doctor, yo estoy leyendo un poco sobre el masaje linfático y dice que se aconseja más o menos dedicarle 20 minutos para poder drenar ese nódulo inflamado. ¿Cómo no te comprendí? Estuve leyendo sobre el masaje linfático y Ya. dice que se aconseja dedicarle al menos 20 minutos Para la para parte poder del... drenar. Sí, o sea, la parte en realidad el drenaje linfático es algo que está un poco más en el lado de la fisioterapia, y efectivamente consta de movimientos de masaje a manera de ir exprimiendo. Esto se hace en pacientes que tienen linfedema, obstrucciones en general linfáticas a causa de linfangitis, de celulitis, particularmente pacientes con neoplasias, ¿no? Pero no forma parte de la exploración habitual del sistema linfático, ¿eh? O sea, esto es solamente pacientes con patología linfática. El beneficio de hacer este masaje linfático en el paciente o en la persona sana no se ha demostrado que tenga beneficio alguno, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguna duda sobre la parte linfática? Entonces, miren, por favor repasen la parte linfática. Mañana vamos a pasar la parte de cabeza y cuello. Antes de eso vamos a hacer un repaso muy pequeño sobre lo que es la parte linfática a manera de preguntas y respuestas. Y mañana ya continuamos, como les digo, con la parte de cabeza y cuello. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta, perdón, algo que haya quedado? Doctor, yo tengo dudas, pero acerca del sistema linfático, pero ya mañana ya me va a despejar muchas dudas. Ya. Terminen de revisar el tema y mañana despejamos dudas. Listo.